Tu palabra. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso recibir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre y estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán, les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo los nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor, ven espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: demos gracias a Dios porque nos ama. Todos, demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Todos, demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se los iba agotando la vida. Todos demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Todos demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Todos demos gracias a Dios porque nos ama. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en la lectura de hoy dice en el Evangelio que, habiendo dejándose enterados los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos,
se acercaron a él. Uno del doctor de la ley se le acercó a Jesús para preguntarle, ¿no? Y le dijo, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y el primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Ese es el primer mandamiento que encierra a todos. Porque todos, ¿verdad? Porque el que ama a Dios de corazón cumple los otros. Esa es la parte primera, ¿no? Entonces yo lo que veo aquí es una enseñanza doble. Porque Jesús le hace una pregunta y él responde con una enseñanza. Es decir, que él no responde a la pregunta, sino que le enseña a este doctor de la ley una enseñanza. Yo me doy cuenta con esta lectura porque en otro evangelio lo has dicho bien, dice el doctor de la ley. Aquí no dice nada de esto, ¿no? Y el segundo, semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos fundan la ley y los profetas, que es el Torá. Eso es lo que leen los hebreos, los judíos, y el Torá, que es la ley y los profetas. Entonces, ¿qué podemos aprender de acá? Primero, enseñanza histórica. ¿Quiénes son los doctores de la ley? ¿Quiénes son los que leen la escritura? Son ellos nada más. El pueblo de Dios no leía, eran analfabetos. Sé que esta gente se preparaba desde hace muchos años, que solamente era leer la ley, leer lo que dice el Señor, lo que dicen las escrituras. Esta es la gente que sabía todo. Y por eso que Jesús a veces le da duro a ellos también, contra ellos, porque ellos no han hecho lo posible para que el pueblo abriera los ojos. Sí, lo abrían a favor de ellos. Pero hoy nos dice una pregunta que es interesantísima, que creo que lo más importante de este primer mandamiento es entender que este es el que encierra todos los demás mandamientos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, dice San Agustín que amas a Dios y haz lo que quieras, pero no quiere decir que va a hacer lo que yo quiera, sino que al tener un conocimiento de Dios, yo sé que Dios está conmigo y que yo debo saber que lo que es de Dios, yo lo cuido, lo que es de Dios, yo lo camino. Ejemplo, cada uno de nosotros somos imagen semejante de Dios, por lo tanto yo tengo que amar a los demás. Yo soy parte del cuerpo de Cristo, por lo tanto todos somos cuerpo de Cristo. Así que todo está encerrado en una sola cosa: amarás a Dios con todo el corazón. El problema que yo veo muchas veces, amamos las cosas de Dios. No vamos a Dios de las cosas, sino a las cosas del Dios. Sino afanamos con cosas de este mundo. Y muchas veces se nos olvida quizás quién las hizo. Quizás la enseñanza de este día de hoy es a todos ustedes que me ven cada día y que participemos en la misa, es que sigamos echándole ganas, viendo con agradecimiento lo que Dios nos ha dado. Y especialmente lo que he dicho esta semana, compartir. Tenemos que aprender a compartir porque aquello nos dio Dios a nosotros y nosotros somos agradecidos. Entonces, esta es la enseñanza que yo podría decir, y le pidamos al Señor hoy, que amemos al Dios de las cosas, no las cosas de Dios. Y que podamos participar en esta Eucaristía, que podamos llevar el mensaje de amor, que podamos echarle ganas y que no nos, mejor dicho, que aunque pasen las cosas, difíciles, tengamos nuestra confianza puesta en un Dios que nos ama. Y ese Dios es el único, el verdadero, el que tiene todo, y se llama Jesucristo. Pidamos entonces a continuación esta Santa Misa con mucha fe, para que el Señor siempre esté con nosotros y que siempre estemos alabando a un Dios que está vivo. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.